Hola amigos y amigas televidentes, mucho gusto de que estén ustedes en sintonía de este programa, La Palabra de Dios. Hoy vamos a iniciar una nueva serie. El título de esta serie se llama La Guerra Espiritual. Y hoy vamos a ver el primer capítulo de esta guerra, el primer estudio, que se refiere a la preparación del guerrero cristiano. Pero antes de entrar en el tema, vamos a pedir la ayuda de nuestro Señor. Amante Padre Celestial, te damos siempre las gracias por tus bendiciones de toda índole. Pedimos en este momento que nos inspires con tu Santo Espíritu para que tanto los amigos televidentes como yo podamos estar apercibidos de que estamos luchando contra potestades, contra espíritus, y que esta guerra es a muerte, pues significa, si la perdemos, la condenación, y si la ganamos, la vida eterna. Así que acompáñanos, Señor, en este estudio por Cristo Jesús. Lo pedimos y agradecemos. Amén. Los cristianos estamos en una guerra, pero no es una guerra convencional, es una guerra de índole espiritual. Es diferente a las guerras que se han llevado a cabo en el pasado y a las guerras que hoy existen, porque es una guerra que se pelea en el plano espiritual. Pero al igual que los soldados de las naciones, también nosotros debemos de prepararnos. Nos debemos de armar para enfrentar esta guerra. Vamos a leer Efesios 6:11, que dice lo siguiente: vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. De manera que aquí ya hay un requisito que nos señala la Santa Palabra, que es que debemos de estar armados con la armadura de Dios. Nuestro entrenamiento debe de basarse, primero que todo, en una transformación de nuestro espíritu. Así como el soldado entrena, hace ejercicios, corre, se ejercita para estar en buena condición física, igualmente nosotros tenemos que ejercitarnos en el aspecto espiritual. De manera que tenemos que tener un corazón limpio, no solo para aceptar los mandatos de Dios, sino también agregarle mucha oración y arrepentimiento de los pecados para poder de esta manera estar en una buena condición espiritual. Debemos también adquirir la luz del conocimiento que nos viene a través de la lectura y meditación de la palabra de Dios. Efesios 5:8 dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Anda como hijos de luz. De manera que tenemos que andar como hijos de luz. ¿Y qué significa luz? Entre los tantos significados de esa palabra está conocimiento. Debemos andar con bastante conocimiento para poder conocer, como veremos más adelante, a nuestro enemigo con el cual tenemos que luchar. Un cristiano sin conocimiento del Evangelio es tan vulnerable como un soldado que va sin armas o va sin municiones. Pero además de eso, la palabra de Dios nos dice algo más. Leamos Romanos 13:4. Romanos 13:14. Romanos
13, 14. Sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. De manera que aquí hay un mandato no solamente específico, sino también un mandato de que debemos de revestirnos de la divinidad del Señor. Revestirnos del Señor Jesucristo significa llevarlo a toda parte, ya como parte integrante de nosotros. Debemos de llevarlo como lo que es el Señor, como nuestro manto de justicia. Por la fe, el alma del creyente cubre su debilidad con su fortaleza, su pecado con su expiación, su locura con su sabiduría, su fracaso con sus triunfos, su muerte con su vida. Por fe, el alma se oculta detrás de Jesús. Y entonces lo que nosotros reflejamos es a Jesús, es lo que vería la gente. Ahora bien, no basta solamente con el entrenamiento. También debemos de utilizar el equipo de combate correcto. Debemos de vestirnos, como decía Efesios, con la armadura de Dios. ¿Por qué? Porque sin la armadura somos presa de la ignorancia, somos presa fácil de la ignorancia y de la impotencia. Nos separamos de Dios, estamos en amistad con el pecado y con Satanás, y por lo tanto nos convertimos en rivales del Señor. De manera que debemos llevar la armadura de Dios, pero no cualquier armadura, no. La armadura reglamentaria, la armadura que nos ordena la Santa Palabra, la armadura que nos ordena nuestro general en jefe, que es el Señor Jesucristo. De manera que está bien, debemos de confiar en la armadura de Dios, pero más que todo debemos de confiar en el Dios de la armadura. El siguiente paso de nuestra preparación o entrenamiento es revisar bien la armadura. Revisar todas las partes, que ninguna esté dañada. Corroborar que también sean genuinas, que no sean adulteradas. ¿Saben? Hay muchas armaduras en el mercado que son pura imitación. Quizás la armadura que más usan los cristianos es la armadura basada en la doble moral, lo que nosotros podemos llamar una armadura de justicia propia. La armadura de Dios es totalmente de índole espiritual y en ella prevalece la palabra del Señor. La armadura debe ser completa, porque si falta una parte, un elemento, entonces nuestra parte que dejamos descubierta puede ser blanco fácil de las flechas del enemigo. Por ello, debemos de darle un mantenimiento preventivo a nuestra armadura, que es en base a la oración ferviente y arrepentimiento por el perdón de los pecados en forma diaria. Y además de eso, lubricar esa armadura con el conocimiento que proviene de la palabra de Dios y que se expresa en las virtudes del Espíritu Santo. Como nos dice Segunda de Pedro 1:6. Segunda de Pedro 1:6 dice: al conocimiento, vamos a hacerlo desde el 1:5. Segunda de Pedro 1:5 y 1:6. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud,
a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Son estas dones del Espíritu Santo que deben de acompañarnos con el fin de que lubriquen nuestra armadura. Son dones espirituales que lubrican la armadura de Dios, que es también de índole espiritual. Y el último paso es ponerse la armadura. Lucas 12:35 nos dice, Lucas 12:35 nos dice, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Debemos de estar listos, debemos de estar ya con la armadura puesta. Recordemos que Satanás, primero que todo, decide cuándo ataca, que generalmente es cuando nosotros estamos descuidados, cuando estamos pasando por una aflicción o cuando nos asaltan ciertas dudas y ahí recibimos el ataque de Satanás. Satanás también decide cómo tentar. Generalmente Satanás se disfraza. ¿Y por qué se disfraza? Porque él no da la cara. Él siempre utiliza a otros instrumentos o otras personas, porque siempre ha sido un mentiroso. Leamos Segunda de Corintios, capítulo 11, versículos 13 y 14. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces, Satanás no solamente utiliza a personas que son apóstoles fraudulentos, apóstoles falsos, sino que él mismo, y no es de extrañar, él mismo se disfraza de ángel de luz. Él nos estudia, nos investiga en todo lo que tiene que ver con nuestras tendencias, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestros planes. Recordemos también que Satanás escoge el instrumento con que nos atacará, que incluso pueden ser personas prominentes, personas muy allegadas a nosotros, incluso familiares. Pueden ser profetas como Primera de Reyes 22:2. Primera de Reyes 22:22 dice, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo, le inducirás y aún lo conseguirá. Ve pues y hazlo así. ¿Se dan cuenta, hermanos? Hasta las personas más reputadas, digamos, ¿sí? Satanás utiliza. Pero también utiliza a las personas santas y también incluso a nuestros familiares. Estas dos circunstancias ocurren en Génesis 12:13. Leamos Génesis 12:13. Dice, ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. ¿Se dan cuenta? El mismo Abraham, que tenía un carácter santo y que era el esposo de Sara, está influyendo en ella para que Sara mienta y por tanto peque. Hagamos la advertencia que como nuestra, que nos da Segunda de Corintios
2:11. Segunda de Corintios 2:11 dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Satanás saca ventaja porque nosotros estamos en ignorancia. Debemos de ser apercibidos por la santa palabra de Dios. Y la misma palabra de Dios nos dice que Satanás es especialista en hacer maquinaciones, en hacer planes, en hacer estrategias para que el hombre caiga en pecado. La otra cosa que debemos de recordar es que Satanás nos ataca avivando lo que antes atesorábamos. ¿Qué atesorábamos antes? Tal vez el amor por la música mundana, o tal vez la soberbia, o el orgullo, la arrogancia, la ira. Y entonces nos aviva. Y en el momento que nosotros menos pensamos, nos está tentando con aquellas cosas que antes atesorábamos y que hemos dejado por seguir en pos de Jesús. Después de estas consideraciones, ya estamos listos para el enfrentamiento con Satanás, recordando las palabras que Pablo le dijo a Timoteo. Lo vemos en Primera de Timoteo 6:12. Dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Pelear la buena batalla de la fe. Es la recomendación de Pablo a su discípulo Timoteo. Muy bien. Ahora analicemos qué es un verdadero cristiano. El verdadero cristiano es un soldado que debe comportarse como tal desde que conoció al Señor Jesucristo y que no debe de soltar su profesión de lucha hasta el último día de su muerte. Perdón, hasta el último día de su vida, o sea, con su muerte. No debe llevar una vida religiosa, fácil, indolente, insegura. No puede dormirse en ningún momento y salirse del camino que conduce al cielo, porque Satanás trabaja todo el tiempo. Satanás no duerme, no descansa, no se toma vacaciones. Él siempre está al acecho del cristiano. ¿Contra quién debe pelear un cristiano? No necesariamente o precisamente contra otros cristianos. Puede existir algunas diferencias en diversas interpretaciones de pasajes bíblicos, pero como regla general no debemos de pelear con otros cristianos porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra las potestades espirituales. La pelea prioritaria es contra los enemigos de nuestras almas, es decir, los demonios. Analicemos el mal desde el punto de vista de esta batalla y sus aliados, el mundo y la carne. Si bien nuestra batalla no es contra sangre y carne, sino contra las potestades y huestes espirituales, como dice Efesios 6:12. Vamos a ver Efesios 6:12. ¿Qué nos dice Efesios 6:12? Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, nuestra lucha no es contra sangre y carne, no es contra otras personas.
pero sí es una lucha contra nuestra propia carne, porque nuestra carne es cómplice de Satanás. El primer elemento que debemos atacar es el mundo. Hay que batallar diariamente, pues de lo contrario, Satanás, por medio del mundo, nos puede vencer. El amor por las cosas mundanas son batallas que acosan diariamente al cristiano y deben de ser batallas victoriosas. Hay temor en muchos cristianos de que los echen de sus círculos sociales o de sus círculos laborales, o que se rían por sus creencias espirituales. Cuando a un cristiano le asaltan tales pensamientos, debemos entonces de mirar que en realidad son cristianos de doble ánimo. Son hipócritas que aparentan piedad y por otro lado amistad con el mundo. La amistad con el mundo es enemiga de Dios y por tanto cualquiera que sea amigo del mundo es enemigo de Dios. Primera de Juan 2:15. Vamos a Primera de Juan 2:15. Primera de Juan 2:15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y dice en el versículo 17, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Leamos ahora Primera de Juan 5:4. Siempre en el mismo libro de Juan, pero ahora capítulo 5 y versículo 4. Y dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. La fe vence al mundo. Por fe somos nacidos de nuevo. Por fe dejamos al hombre, al viejo hombre interior, al viejo hombre anterior. Muy bien. En segunda instancia debemos de pelear contra la carne. Aún después de la conversión, el hombre porta consigo mismo una naturaleza inclinada a la maldad y un corazón débil e inestable. Por eso Jesús nos recomienda que estemos alerta y que oremos. Marcos 14:38 dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Hay una lucha contra nuestra carne y debemos de ganar esta batalla contra ella. Es aquí cuando debemos de pedir a Dios que nos libre de este cuerpo de muerte, de esta carne que nos arrastra hacia el pecado. Leamos Romanos 7:24. Romanos 7:24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? En este pasaje se enfatiza lo duro que es la lucha contra nuestro cuerpo. Y esa experiencia es relatada por el mismo apóstol Pablo. No pensemos de que los personajes de la Biblia, incluyendo los apóstoles, llevaron una vida fácil y que no tuvieron una lucha contra el demonio. Todos ellos pasaron por las mismas vicisitudes que pasamos nosotros. Todos ellos tuvieron que luchar
contra sus deseos, contra su carne, contra sus malos pensamientos, igual como lo estamos haciendo nosotros. La diferencia es que ellos sí libraron la batalla al lado de Jesús y por lo tanto fueron victoriosos. De manera que la pregunta que surge aquí es, bueno, ¿y qué esperamos nosotros para revestirnos de la armadura de Dios? Debemos sujetar nuestro cuerpo como leemos en 1 Corintios 9:27. 1 Corintios 9:27. Nos dice lo siguiente: si no golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. De manera que tenemos que sujetar nuestro cuerpo. Debemos, como dice el apóstol Pablo, golpearlo con el fin de que lo tengamos sujeto y el diablo no lo pueda utilizar como su cómplice. Vamos a pasar ahora a un corte de índole musical y después de unos minutos regresamos con ustedes. Sabemos que Cristo nos ve. Sabemos que Cristo nos ve. Sin temor alguno, que Jesús nos ve. Firmes y adelante, pues desde la fe. Sin temor alguno, que Jesús nos ve. Él es soberano, Cristo al frente va. Y la pregonando está. Iglesia adelante, pues desde la fe. Sin temor alguno, que Jesús nos ve. Cristo al frente va, y la regencia pregonando está. Sin temor, no temeré, no temeré. Sin temor alguno, que Jesús nos ve. Muy bien, amigos y amigas. Habíamos hablado entonces que nuestra lucha es contra el mundo
y contra nuestra propia carne. Pero también debemos de pelear contra el demonio. En eso se fundamenta la pelea del cristiano, se fundamenta la batalla espiritual. Debemos de pelear contra el mal, contra el demonio, contra el diablo. Él siempre quiere la ruina del alma del hombre. Como decíamos, nunca descansa, nunca duerme, siempre nos vigila, espiando todos nuestros caminos. Desde el principio ha sido un asesino y un mentiroso. Juan 8:44. Leamos Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. El diablo utiliza una multitud de tácticas por las que trata de que perdamos el alma. Y por lo tanto debemos de estar prevenidos contra sus artimañas. Él quiere nuestra condenación eterna. Él no quiere que Cristo lleve al cielo a las almas por las cuales Él se sacrificó. Primera de Pedro, leamos Primera de Pedro, capítulo 5 y versículo 8. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El diablo sabe que tiene poco tiempo y por lo tanto desata su maldad en contra de los creyentes cristianos. Pero además de eso, como mentiroso que es, nos reclama como posesión de él, como propiedad suya. Si no, veamos lo que dice Lucas 22:31. Lucas 22:31. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Por lo tanto, y volvemos a repetir, debemos de estar firmes en la palabra de Dios, con la armadura de Dios bien puesta. Y la pregunta que surgiría para algunos es si podemos ser neutrales en este conflicto. En las guerras generalmente hay países que se declaran neutrales. Bueno, uno de los casos más comunes es el de Suiza, que se declaró neutral en las guerras mundiales. Pero no podemos ser neutrales, no podemos estar tranquilos. Una neutralidad podría ser posible entre las naciones, pero es imposible en esta guerra en que está en juego mi alma, su alma. Aquí no valen tratados, ni intervenciones de estadistas, ni el surgimiento de hombres de paz, porque la paz con el mundo, con la carne y con el mal es enemistad con Dios que nos lleva a la destrucción. Es una lucha de necesidad universal. Aquí todos debemos de participar, no importa la edad, posición, sexo, ocupación. Porque los demonios nos asedian a todos, no importa cuál sea nuestra condición. Ellos no descansan, siempre están ocupados tratando de que permanezcamos o incurramos en pecado. Es una lucha también de necesidad perpetua. Es una guerra en que no se permiten treguas, ni armisticios, ni vacaciones, ni descanso, ni siquiera dormir. Porque el diablo no duerme, el diablo no descansa. Es una lucha de todos los días, no solamente de los días en que vamos a la iglesia, no señor,
Se da en público y se da en privado. Son múltiples frentes de batalla que debemos de cubrir con nuestras armas espirituales, con armadura de Dios. Cuidemos de que nuestra vocación cristiana sea genuina, real y verdadera. ¿Saben? Hay muchos que se hacen llamar cristianos y solo comen, solo beben, se divierten, trabajan y ganan mucho dinero. Y también gastan mucho dinero. Asisten a los servicios religiosos. Pero en su vida está ausente esa gran lucha contra el mundo, la carne y Satanás. No saben que Satanás los tiene atados y por lo tanto, al no sentir ni ver las cadenas con que Satanás los tiene atrapados, permanecen neutrales en este conflicto. Necesitan despertar, son como esclavos. Veamos lo que dice 2 de Timoteo 2:26. 2 de Timoteo 2:26. Y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. No se dan cuenta, pero están siendo prisioneros del mismo Satanás. De manera que es bueno que nos hagamos algunas preguntas. ¿Tenemos en nuestro corazón una lucha espiritual? ¿Sentimos que la carne está peleando con el espíritu y viceversa? ¿Estamos conscientes de que esos dos principios, el bien y el mal, están contendiendo dentro de nosotros? ¿Sentimos algo de lucha en nuestro hombre interior? Ojalá que sea así, porque si lo sentimos, entonces debemos agradecer a Dios porque todavía en nosotros hay un rasgo de santidad. Cualquier cosa es mejor que la apatía, el estancamiento, la decadencia moral y sobre todo la indiferencia, con que vemos la obra de Dios en nosotros. Tenemos que ser perseverantes en la lucha contra Satanás. Debemos de dar una batalla de fe. Esta batalla no se pelea como la batalla del mundo. No se necesita fuerza física, brazo fuerte, ojo alerta o pie ligero. No se usan armas convencionales, sino armas espirituales, en donde la fe es el eje sobre el cual gira esta batalla. La fe es el fundamento esencial para el carácter de un soldado cristiano. Leamos entonces un pasaje de Hebreos. Aunque ahí en pantalla aparece Hebreos 11:16, en realidad es Hebreos 11:6. Así es que, perdón hermanos por esa omisión. Y dice así: ahora bien, sin fe es imposible agradarle, pues el que se acerca a Dios ha de creer que existe y que recompensa a los que le buscan. El buen soldado cristiano tiene una recompensa: la vida eterna. Los hombres y las iglesias de hoy quisieran una religión sin doctrinas, ni mandamientos, ojalá sin Dios y sin principios. Pero el verdadero cristiano tiene la fe como la espina dorsal de su esqueleto, como la espina dorsal de su existencia espiritual. Tenemos que tener grabados en nuestro corazón los principios que creemos y hemos obtenido de la palabra de Dios para ser buenos soldados. De modo que podamos ser vencedores en Cristo Jesús. Romanos 8:37. Romanos 8:37, vamos a leerlo. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. El secreto de un soldado cristiano es que pelea exitosamente en la presencia de la fe en Jesucristo y que el mismo Señor Jesús nos ayuda en esta lucha. No se nos olvide que la palabra de Dios es la espada nuestra por la cual debemos de recurrir a ella para encontrar fortaleza en nuestra fe contra el mal. Dice 2 de Corintios 4:16-17. 2 de Corintios
4, 16, 17. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de la gloria. Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Filipenses 1:21. Filipenses 1:21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y uno de los versículos más favoritos de los cristianos lo encontramos en Filipenses 4:13. Filipenses 4:13. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por lo tanto, de acuerdo con esos versículos, tenemos la ayuda de Dios. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? En el capítulo 11 de Hebreos encontramos una lista de hombres de fe que libraron la buena batalla. Vivieron antes del Señor Jesús. Sin embargo, ganaron batallas contra el mundo, la carne y el mal. No debemos olvidar tampoco a los profetas del Señor que sufrieron la opresión, persecución y muerte por ser los estandartes de la palabra de Dios. ¿Y qué decir de los cristianos primitivos, los cuales tuvieron una guerra contra el mal y sufrieron la persecución de los emperadores romanos? El poder completo del amante del mundo, que era la Roma imperial, fue incapaz de aplastar la fe que comenzó con unos pocos pescadores y publicanos en Palestina, porque creyeron en un Jesús que, aunque no era ya visible en la tierra, sí los acompañaba espiritualmente, pues por fe ejercían ese poder contra el mal. ¿Y qué decir de la Reforma Protestante? Hubo gallardos soldados de Cristo que se mantuvieron firmes contra los ataques de muchos adversarios y prestos a morir por sus principios. Ellos fueron vencedores por su fe en Cristo. No hubo reyes ni papas que los apartaran de su deber como guerreros cristianos. Y hoy nosotros también somos llamados a pelear la buena lid, a anunciar la pronta venida del Señor Jesucristo, que vendrá ya no como el Mesías sufriente, sino como Rey de Reyes y Señor de Señores, a pagar a cada uno conforme a sus obras. Hoy, más que nunca, debemos de fortalecernos con la oración diaria que nos aumente la fe y que nuestra oración sea como la de los apóstoles en Lucas 17:5. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Esa debe ser nuestra oración de cada día. Una buena batalla. ¿Creemos de que la lucha del cristiano es una buena batalla? Sí, porque es una batalla espiritual. Se aleja mucho de las batallas del mundo, en donde hay muertos, sangre derramada, vidas inhabilitadas, viudas, huérfanos, sufrimiento, aflicción, pobreza. Esas son malas batallas. Pero la batalla cristiana es una buena batalla. Primero porque peleamos con el mejor de los generales, Cristo Jesús. Segundo, porque tenemos las mejores ayudas.
El soldado de Cristo no va por su propia cuenta, va con el Espíritu Santo que le enseña, lo lidera, lo guía, lo dirige. Va con el Dios Padre que lo guarda con su inmenso poder. Y va con el Hijo, el cual a cada momento intercede por él. Es un triple poder que como podemos ver, nunca puede ser rota. Sus provisiones y suministros diarios nunca fallan. Tercero, es una buena batalla porque pelea con las mejores promesas de su lado. Romanos 16:20. Romanos 16:20 nos dice: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Vamos a aplastar a Satanás por medio del Dios de paz. Isaías 43:2. Isaías 43:2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Qué protección la que nos va a dar el Señor cuando pasemos por los ríos del combate, verdad? Por las aguas de la batalla. Muy bien, leamos otro, que es Hebreos 13:5. Vamos a ir aligerando un poco. Entonces, Hebreos 13:5. Hebreos 13:5 dice: Hebreos 13:5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contento con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Qué hermosa promesa. Y veamos Romanos 8:38 y 39. Romanos 8:38 y 39. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. De manera que nada nos va a separar en esta batalla de Cristo Jesús. Hay un versículo muy bonito que no lo tenemos en pantalla, que está en Isaías 59:19, y dice: y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y del nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. El Espíritu de Jehová nos defiende contra el maligno en esta batalla. Y la cuarta razón por la cual es una buena batalla es porque pelea con el mejor reparto y resultados. Ningún soldado de Cristo se pierde nunca. Ningún soldado se extravía o es dejado muerto en el campo. Somos más que vencedores en Cristo Jesús, como dice Romanos 8:37. Y Juan 18:9 dice que no nos vamos a perder. Juan 18:9. Para que se cumpliese aquello que se había dicho: de los que me diste, no perdí ninguno. Nuestro general, nuestro comandante, no va a dejar que nadie se pierda.
Quinto, la razón por la cual es una batalla es porque hace bien al alma que lucha en esa batalla. Las batallas despiertan pasiones mundanas, egoísmos, avaricias y demás. Pero cuando pasa un soldado cristiano, más bien promueve la humildad, la caridad, porque el soldado cristiano ha eliminado su orgullo y su mundanidad. La sexta razón por la cual es una buena batalla es porque hace bien al mundo. Las otras guerras tienen un efecto demoledor, devastador y perjudicial. Los daños aparecen por todo lugar. Ruinas, edificios derrumbados y, como hemos visto, hasta vidas cegadas. Los efectos de los soldados cristianos son diferentes, son una bendición para el resto de personas porque al estar luchando en la buena lid, están predicando las buenas nuevas del Evangelio a toda criatura con las cuales tengan contacto. La séptima razón por cual es una lucha buena, una batalla buena, es porque concluye con una gloriosa recompensa para todos los que han peleado. En el mundo, en las batallas mundanas, puede haber algún galardón, algún honor, pero a los vencedores de esta batalla espiritual, ¿sí?, hay una hermosísima promesa que vemos en Primera de Pedro. Veamos Primera de Pedro 5:4. Primera de Pedro 5:4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¿Qué significa incorruptible? Significa una corona perpetua, una corona imperecedera para toda la eternidad. Puede ser que estemos luchando para obtener recompensas de este mundo, pero esa lucha está equivocada. Quizás hasta nos estamos estresando por obtener dinero, una posición, poder o placer. Si fuera así, estamos sembrando una cosecha de amarga decepción. Muchos han ido por el mal camino y han despertado demasiado tarde para darse cuenta de que su final es miseria y ruina eterna. Dirán en su lecho de muerte: la batalla ha sido dada, pero no ha habido victoria alguna. Salgamos de los caminos de los insensatos e irrazonables del mundo y tomemos la cruz y seamos buenos soldados de Cristo. Peleemos la buena batalla de la fe para que seamos felices de que estamos en esa lucha y también nos sintamos seguros porque Cristo está con nosotros. Ninguno que se arrepiente y cree en Jesús es demasiado malo para enrolarse en este ejército de Cristo. Todos los que llegan a Él por fe son admitidos, armados, entrenados y finalmente conducidos a una victoria completa. Aún hay cupo para nosotros. Recordemos que si queremos pelear exitosamente debemos ponernos la completa armadura de Dios y nunca desprendernos de ella. Recordemos las palabras de Hebreos 4:14. Veamos Hebreos 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. En esta guerra espiritual está en juego mi vida eterna y la suya. Demos la buena batalla, confiando en el Señor Jesús. Como dice Hebreos 7:25, por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que a Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. El tiempo es corto y la venida del Señor se acerca. Las señales que fueron marcadas en el Santo Libro, hoy las vemos cumplirse. La maldad se ha disparado y hoy no hay temor de Dios. Unas pocas batallas y la última trompeta sonará. Un poco más de lucha y conflictos y luego diremos un adiós eterno a esta batalla y al pecado, a la pena
y a la muerte. No nos rindamos, hermanos. Demos esa buena batalla. Hay una hermosa promesa en Apocalipsis 21:7 que dice: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. ¡Qué hermoso! Vamos, después de tantas batallas y aflicciones, vamos a ser llamados hijos de Dios. Y por lo tanto, reinaremos con él por toda la eternidad. Ese es mi deseo para todos nosotros. Amén.